esta semana. Entonces, en esta semana vamos a ver lo que nos dice la agenda de trabajo. Bien. La agenda de trabajo hace referencia a lo que nos toca del trabajo del 20 al 24. ¿Logran ver la pantalla? ¿Se mira bien? Lucía, Carranza. Sí se mira, profesor. Ok. Entonces dice Sí se mira. Iniciamos, ¿verdad? En esta semana, del 20 al 24, lo que tiene que ver con conocer las funciones básicas de Excel. Prácticamente nosotros en este capítulo vamos a conocer 7 funciones básicas de Excel que son bastante utilizadas por la mayoría de las personas. Entonces tenemos que la pregunta en el chat, la participación individual como siempre, que quede evidenciada la parte sumatoria, que en este caso otros 10 puntitos. Ahí les queda todo lo que yo voy a hablar acá, queda en la lectura, los videos, los enlaces, la presentación y cierta documentación que por ahí. Entonces, para esta semana tenemos hacer el ejercicio del video completo. Solo van a cambiar los nombres y los números. ¿A qué se refiere, profesor? Bueno, el video que le voy a mostrar a continuación, de ahí vamos a extraer nosotros, ¿verdad? En la parte de video está ese mismo ejemplo, ustedes lo van a hacer igualito, igualito, pero en vez de están los nombres que están por ahí, lo van a cambiar ustedes, y las notas que van de 0 a 10 las van a cambiar por otros valores, siempre de 0 a 10, 8, 9, 6, aunque sea punto decimal. Y entonces veamos qué dice entonces la tarea. Siempre hacemos esta triangulación con respecto a lo que es la tarea. Dice que la tarea número 6, por ahí tenemos la tarea número 6, que hace referencia a lo siguiente. ¿Quién puede leerla? Tarea 6. ¿Lo puedo leer? Sí, claro, perfectamente. Bueno, tarea 6. Funciones del Excel. Sí. El video, funciones de Excel. Ejemplo, hacer la misma tabla y operaciones. Sí. Debe de cambiar los nombres y las notas que aparecen ahí. Eso es lo que van a cambiar. De ahí, las funciones que aparecen las van a aplicar con los mismos datos, en este caso, que van a ser modificados, como son los nombres y las notas. Pero de ahí ustedes van a tener las mismas dimensiones con respecto a la tarea. Tienen 6 días y 14 horas, ¿verdad? Para hacer dicha tarea. En el cual el corte, lógicamente, el 29 de julio a las 11 de la noche. Vayamos entonces a explicar lo que tiene que ver un poco con lo que es las funciones previamente. Vamos a explicar por acá, vamos a compartir y decimos que buenos días, Roberto. Roberto se está levantando tarde últimamente. Buenos días, ¿me escucha? Escuchamos, ok. Entonces, las funciones son fórmulas predefinidas integradas en Excel, en la cual básicamente hay que seleccionar un rango de datos para que él actúe. ¿Ya? Toda esta información la tiene disponible en la plataforma. La función más utilizada es de la autosuma, que ahí lo vamos a ver donde se encuentra la función de autosuma. Podemos introducir funciones de la barra de herramientas estándar, ¿verdad? Donde tenemos la opción del botón F de X, ¿ya? FX. O bien desde el inicio de comando. Cualquiera de las maneras, como lo vamos a ver en el video, ustedes la pueden utilizar. Las funciones más comunes y las que vamos a utilizar en este caso son promedio, en donde promedio es la función, ¿verdad?, que dado un rango, calculamos el promedio de ese rango de datos. Funciones mínimo y máximo, otra de las funciones que vamos a utilizar en esta clase, en este ejemplo, y es que nosotros de una serie de datos, qué sé yo, 1.000.000 de datos, 500 datos, nosotros queremos encontrar el máximo y el mínimo, y en cuestión de milisegundos lo hace Excel, ¿verdad? No así que como hace 30, 100 años, que uno tendría que buscar cada archivo para evaluar cuál es el mayor o el menor.
Ahora bien, vayamos a lo que es otra función que también vamos a utilizar, lo vamos a ver en el video, como es la moda. La moda busca el valor, ¿verdad? Para la repetición de la función que está de moda, es decir, el valor que más se repite. Por ejemplo, si tengo 10 notas que tienen el valor de 60 y las otras tienen 5, 6 o 8, se repiten, entonces él va a agarrar, en este caso, el valor de 60 porque se repite 10 veces, más que los otros. Contar, ¿verdad? Hace referencia a contar cuántos elementos hay en un rango. Y esto de contar, ¿verdad? Está dirigido también a una condicionante. Puedo contar con cierta condición. Contar aquellos que son, por ejemplo, del sexo femenino, o contar aquellos que son del sexo masculino, o contar los que están aprobados o reprobados, como lo vamos a ver en el ejemplo. En este caso, el que le decía contar sí, ¿verdad? Contar sí cuenta basado en una condición que nosotros vamos a poner luego que seleccionemos un rango. ¿Cómo es? Bueno, lo vamos a ver en el video. Ahora bien, de lo que le hablaba el video en sí, ¿verdad? Del cual nosotros vamos a extraer nuestra tarea, ¿ya? Nuestra tarea. Entonces nosotros vamos a entrar, ¿verdad? A Excel. Entramos a Excel y en la parte de Excel vamos a copiar esta cantidad de tablas, tanto la que está de manera horizontal como la que está vertical, es decir, funciones básicas y la que dice detalle de calificación con eso acá. Nada más que, vuelvo a repetir, donde dice nombre y apellido, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Donde dice nombre y apellido, ustedes van a cambiar los nombres. Nombre y apellido van a cambiar los nombres. Ustedes los van a inventar: Pancracio, Lucrecia, Casimiro, Juan, y con su respectivo apellido cambiado. Donde dice notas, estas notas de Excel de Boreax, entonces ustedes van a cambiar, en vez de 10, 8, en vez de 7, 9, en vez de 5, 5.5, 8.3, ustedes la van a cambiar esos datos. ¿Ya? El promedio lo tendrán que calcular. La nota final la tendrán que calcular basado en una evaluación condicionante. Y la nota más alta, la nota más baja, nota repetida, todo eso ustedes lo van a trabajar, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, nosotros vamos a la casilla que tiene que ver con el promedio. El promedio tiene que ver con la función que yo tengo que definir para seleccionar los rangos que están en esta celda. Recordemos que una celda está definida por columnas, las cuales están denotadas por letras, y filas, las cuales están denotadas por números. De tal manera que la intersección de fila y columna nos da como resultado una celda. Por ejemplo, donde dice promedio 10, ¿a qué celda se refiere? ¿Cuál es la posición de esa celda? Donde dice promedio. Igualito lo tendrán que copiar. El promedio donde dice 10 hace referencia a la celda F6. Columna F, ¿verdad? Fila 6. El nombre polo. El nombre polo hace referencia a la celda A, ¿verdad? Columna A, fila 8, o sea, A8. Y entonces la intersección de una fila con una columna me da el nombre de la celda. Luego entonces ustedes tendrán que copiarlo en la misma posición que aparecen los datos. Repito, los datos de los nombres y apellidos van a ser cambiados, igual que los números de la nota de Excel o Boreax. Lo demás tendrá que ser calculado. Ahora bien, vamos con la función máxima. Yo espero que tengan ahí por ahí un cuaderno, un lápiz para que apunten, pues si no, pues de todos modos todo está en la plataforma. Máximo es la función que me va a permitir de sacar de un rango de datos, un conjunto de datos, ¿verdad? Que puede estar dimensionado vertical o horizontalmente o bidimensional. ¿A qué me refiero?
que lo puedo sacar un rango lineal de columna o horizontal, ¿verdad? Fila o bidimensional agarrando todo un conjunto de datos de manera horizontal y vertical. Entonces, cuando yo pongo max igual max, ¿verdad? Yo creo que algunos ya lo saben. Entonces, venimos y seleccionamos el rango de datos. Mi rango de datos va de F6 a F9. Mi rango de datos, como ustedes lo pueden ver, yo lo puedo escribir. Se puede escribir y también se puede seleccionar con el mouse, como ustedes lo deseen. Entonces, cuando yo saco y pregunto cuál es la nota más alta, entonces él lo va a seleccionar. Si hay una modificación previamente, entonces él va a buscar automáticamente el valor más alto. La nota más baja uso la función min, por ejemplo. La otra variante que tiene que ver con la parte de f de x. Cuando lo de f de x se me activa, ¿verdad? El asistente, y prácticamente yo puedo mandar a buscar también con el asistente lo que es la función en sí. De tal manera que cuando yo selecciono, ¿verdad? El asistente, yo puedo igual mandar a seleccionar el rango de los datos y automáticamente me va a decir que la nota más baja, lógicamente, en ese conjunto de 5.3. La nota más repetida, como les decía, tiene que ver con la función moda. Cuando yo escribo moda, entonces yo puedo seleccionar, ¿verdad?, el rango de datos, y el rango de datos básicamente va a ser el mismo. No ha cambiado, y no va a cambiar porque es de F6 hasta F9. Por lo tanto, yo abro paréntesis, igual que en los anteriores, y de F6 a F9, yo selecciono lo que es mi rango para que me mande a mostrar el valor que está de moda en ese rango. Como ustedes lo pueden ver, ¿verdad? El valor que más se repite o el que está de moda es el 7. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 2, ¿verdad? Vamos con lo que tiene que ver el promedio de notas. El promedio de notas, como les decía, yo tengo que poner el signo igual, pongo la palabra promedio y selecciono el rango. Lo puedo hacer con el mouse o escribiendo F6 2.F9, es decir, que él entiende que va de la celda F6 2 puntos hasta F9. No es punto punto, sino es 2 puntos hasta F9. Cierro paréntesis y prácticamente él hace el cálculo del promedio de ese rango de datos. Contar es la otra función que le decía. Vamos a contar automáticamente cuánto es el rango de datos que se estará contando, el total de alumnos en este caso. Si yo selecciono otro rango, él va a creer que son más elementos, pero yo solo selecciono las 4 celdas en sí, y entonces él va a contar que son 4 lo que tienen números. Si yo pusiera otro valor, como lo logran ver, aunque tenga otro rango y no hay nada, él va a contar solo los datos que están validados, es decir, los datos que tienen un valor numérico, aunque sea 0. Ahora bien, está la otra condición en la cual yo voy a preguntar y voy a contar cuántos números, ¿verdad? Cuánto es la cantidad de aprobados, y entonces uso la función contar sí, en la cual yo tengo por objetivo dar un rango determinado y después de dar el rango poner la condicionante. La condicionante se pone con el punto y coma. Separado del punto y coma, hago referencia ahora al criterio, o sea, la condicionante. ¿Cuál es el criterio condicionante? Bueno, que si el alumno, en este caso, está aprobado, o sea, aprobó de la palabra clave aquí. Como un rótulo se pone entre doble comillas que está en el número 2, chip número 2. Es la misma fórmula, ¿verdad?, que vamos a utilizar ahora con el asistente f de x y contar puntos sí, contar puntos sí. Entonces él va a buscar esta fórmula, esta función,
Vamos a seleccionar el rango, lógicamente que es de G6 a G9, y como lo pueden ver, y la condición ahora es reprobó, ¿verdad? Reprobó es la palabra clave. Y como es un rótulo, ¿verdad? Hay que ponerle en la doble comilla. Hemos dicho que en la número 2, shift, y el número 2 tendrá que salir, ¿verdad? Esta parte que tiene que ver con la doble comilla, para que él entienda que es un rótulo, ¿verdad? Reprobó. Y el que único reprobó solo es uno, entonces prácticamente nos va a decir que el que reprobó es una persona. Ahora venimos con el promedio, pero el promedio ahora está condicionado. El promedio ahora está condicionado porque básicamente ahora la función promedio yo le voy a poner en la opción punto sí. ¿Qué significa? Que va a haber una condición. Yo quiero sacar el promedio si se cumple un criterio del rango. Es decir, yo selecciono el rango, y cuando selecciono el rango, luego de dar punto y coma para hacer la separación de la condicionante, vengo a poner el criterio. Y el criterio para sacar el promedio es que me saque el promedio a los que están aprobados. En este caso el rótulo es aprobó. Los que están aprobados, por favor, me saque el promedio, ¿verdad? Del rango que he seleccionado. Muy bien, yo selecciono el rango, ¿verdad? Que es de donde yo quiero sacar el promedio. ¿De dónde yo saco el criterio? El criterio lo saco del rango, primera parte de esta ecuación que tenemos. Por lo tanto, ahí tenemos que el promedio de lo aprobado es 8, de lo que aprobaron. Es 8, porque evidentemente 24 entre 3 da 8. Ahora, si lo hago con el asistente, lo mismo que el anterior, pongo la función promedio.sí, la ubico y básicamente venimos a seleccionar lo que es otra vez el rango. El rango, ¿verdad? Que tiene que ver de dónde voy a seleccionar la condicionante, o sea, el criterio, y el rango es de G9 a G9. Y los datos de donde yo quiero sacar, ¿verdad? En este caso es promedio de F6 a F9. Por lo tanto, una vez que se cumple esta opción, nosotros hemos calculado tanto el promedio de los aprobados como el promedio de los aprobados, en el cual podemos ver nosotros que él va a seleccionar solo aquellos que cumplen la condición de aprobado o de reprobado. Pero la pregunta ahora es ¿cómo nosotros sacamos la parte de la celda G6? ¿Cómo calculamos la celda G6? Entonces, para la celda G6, ¿verdad? Vamos nosotros a tener, y ahí lo pueden en el minuto del video, en el minuto 1:51, ¿verdad? Al minuto 1:51 al minuto 2, podemos ver que seleccionado sobre la celda G6, nosotros escribimos la función sí, sencillamente la función sí. Igual si, paréntesis, si F6 es mayor o igual a 6, punto y coma, entonces está aprobado. Entre comillas, porque es un rótulo. Punto y coma, reprobado. Entre comillas, como es un rótulo, se pone entre doble comilla. Y entonces él automáticamente va a entender que él va a poner un rótulo en la celda correspondiente siempre y cuando la celda que está a la par izquierda, se refiere a la celda F6, ¿verdad? Tenga la opción de que sea mayor o igual a 6. Entonces, una vez que hacen eso, luego copian la misma fórmula para las otras 3 celdas, ¿verdad? De ahí tienen la última función condicionante que tiene que ver con la función sí. Entonces, no sé si hay una pregunta. ¿Tienen pregunta?
Ya probablemente algunos ya han trabajado con estas fórmulas, No, ya todo la bien, han todo bien. hecho, ya han manipulado. Entonces ya explicamos los 3 momentos, lo que tiene que ver con la agenda de trabajo, miramos las que son las funciones en el documento, en la presentación, miramos el video, ¿verdad? Por ahí. Y entonces eso es lo que ustedes ya, algunos ya lo han hecho, pero lo van a hacer igualito, solo van cambiando los nombres, como les decía, de estos señores. Por ahí tenemos también un archivo que tiene que ver también con funciones para que lo puedan leer, ¿verdad? Las funciones, las que normalmente estamos utilizando. En este ejemplo, la función suma. Podemos seleccionar el rango directamente, como les he dicho, antes de estar poniendo de la celda 1, sumando una por una. Si fueran 500 o más, sería algo tedioso. Entonces, solo con seleccionar el rango, automáticamente él va a agarrar el conjunto de datos. En la opción de autosuma, como les decía anteriormente, también está este acápite. El acápite de autosuma, automáticamente nosotros vamos a las funciones básicas: suma, promedio, contar sin, máximo, mínimo. Y esas las tenemos en nuestro programa, lógicamente, de Excel. Por lo tanto, se debe de hacer uso, ¿verdad?, del menú que tiene que ver con la opción de autosuma, la cual la encontramos en inicio. Nosotros la encontramos en la opción de inicio. Ustedes podrán observar que cuando entran a Excel, tenemos, vamos a poner Excel para que ustedes logren verlo. Tenemos por ahí las opciones de inicio, y en inicio tenemos algo llamado autosuma. Ya, ¿lo logran ver? ¿Dónde desplegué el menú? Me fui a inicio, y en inicio yo hice clic y me apareció lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Las opciones de suma, promedio, contar sin, máximo, mínimo. ¿Lo vieron, muchachos? ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Sí, se puede Sí. visualizar. Por ejemplo, Así es. ¿verdad? Una serie de individuos con una cantidad de nota X, ¿verdad? Por ahí. Y si yo quiero dar lo que promedio, la suma, el máximo, el mínimo, ustedes se dan cuenta que al poner yo en la opción de autosuma y dar promedio, él automáticamente va a seleccionar el rango de datos, que para el ejemplo es de E3 a E7. Le doy Enter y va a sacar el promedio de esos alumnos. Ahí está. Dice que el promedio es 78. 76.8. En la sumatoria, ¿verdad?, de esos alumnos, pero él suma, él agarra el rango de promedio. Entonces yo pongo el mouse, ¿verdad?, retrocedo y solo defino de E3 a E7. ¿Cuál es la suma total de esos valores? Es 384. ¿Cuál es el valor máximo de nota? Lógicamente que lo podemos ver que es 100. Ya. Selecciono otra vez, redefino, como les decía, lo que es en este caso nuestro valor. En este caso llega hasta E7, y al darle Enter tengo que el valor máximo es 100. El valor mínimo, selecciono mínimo, vamos a decir que es 7, ¿verdad? Y entonces el mínimo ahí es 64. ¿Ya? El mínimo de ahí es 64. Por lo tanto, podemos ver de alguna manera fácil, accesible, que está en el menú de inicio, en la opción de autosuma. O sea, ya lo hemos visto, lo podemos hacer desde acá, lo podemos hacer desde el asistente de insertar función, cualquiera de las maneras que ustedes lo hagan. Lo interesante es que ustedes hagan el ejemplo que está en el video. El ejemplo que está en el video es el que ustedes me van a hacer para lo que corresponde a la tarea de esta semana. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos?
No, ninguna, profe. Solo un detalle, profesor. ¿Alguien tiene preguntas? Solo un detalle. Sí, Entonces, pregunte. ¿puedo oír entonces? Súbale un poquito más el audio que no lo escucho. Sí, solo un detalle. Súbale el audio. Un momento. Bueno, entonces, no importa de qué manera se Roberto, den hable los algo, comandos por ahí. Roberto. ¿Cómo dice, profe? Excelente. Roberto se escucha el volumen hasta casi me revienta el oído. Pero Adam, Ahora sí se escucha. ahora sí se escucha. Sí. Hay que configurar el Bueno, sonido, ¿verdad? Para que entonces no no se importa tenga... de qué. Ah, ¿Sí? ¿todo bien, Adam? Pero entonces no importa de qué manera vamos a sacar esos comandos, pues haciéndolo escrito o del FX pues, que Sí, aparece en el sí, C. yo al final no voy a saber cómo lo hicieron, ¿verdad? Lo importante es que hay diferentes métodos. Ustedes lo hacen, ¿verdad? Esa tarea está programada para analizar. Yo he analizado que lo pueden hacer en media hora. Es decir, que de aquí a las 10 de la mañana ya está hecha y ya está enviada. Hay que salir, ¿verdad? De las tareas lo más pronto posible. Si ustedes se fijan, yo les doy el conocimiento que ustedes necesitan, el conocimiento básico. Ustedes no son los especialistas en el sistema o informática, entonces yo doy la herramienta básica como lo contempla el plan. Y ustedes hacen su tarea y vamos por el 100. Pero algunas personas han tenido problemas, no me explico cómo, y no me han enviado tarea. Pero bueno, ahí está, para eso la semana del 20 al 20 y pico, no sé cuánto, lo a limpieza. Pero bueno, no es el caso de ustedes. Los felicito, les agradezco. Solo les voy a pedir que tratemos de estar a las 8:30 todos en la plataforma y estar conectados ya a las 8:40. ¿Oyeron? A las 8:40 estar conectados y estemos interactuando. No logré ver a Maura. Dice que está conectada, pero no la logro ver ni escuchar mucho menos, ni a Michelle tampoco. Pero bueno, supongo que están por ahí. Ah, ahí está Michelle. ¿Verdad? Está calladita hoy. ¿Ya? Ahí está Michelle. Perfecto. Salude. Sí, salude Michelle. Michelle, ¿cuánto se dilató en la tarea de la vez pasada? ¿Cómo dice? ¿Cuánto se dilató en la tarea anterior? ¿Una hora? Como media hora, una hora cuando me esmero mucho. ¿Verdad? Lo que es mi tarea, ¿verdad? Ok, Lucía, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ok. ¿Cuánto te dilataste en tu tarea, Lucía? Como una hora. Okay. Y Maura, ya para terminar, no, primera vez que escucho a Maura. Como una hora, profe. Ah, ok. Si puede poner la cámara unos 3 segundos, que no. A los otros sí los reconozco, ya soy amigo aprendiendo hasta el nombre. Pero usted no. Mi cámara no funciona, profe. Para la próxima sí. Okay. No. Ok, perfecto. Para la próxima le espero a las 8:30, oye, 8:40, por favor. Oye. Ok, Maura, Okay. ¿cuánto tiempo se dilató en su tarea anterior? ¿Una hora? Sí, como una hora. Ah, bueno, pues. Yo espero que en esta tarea 20 minutos, una hora y ya salen de eso. Ya a las 10 están tranquilos, ¿verdad? Entonces, chicos, si no hay pregunta, ¿verdad? Vamos por el 100, vamos bien. Yo les pido que en el chat pongamos presente y su nombre completo. Yo todo esto lo voy guardando porque a la hora de un clavo siempre va a venir alguien a decir que el profesor me explica tipo la NASA, que no. Entonces, yo aquí le digo, si nunca entraste, entonces presente y su nombre completo, ¿verdad? Se cuidan, ¿verdad? Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo día de clase. ¿Verdad? Y creamos por ahí presente y pongamos su nombre completo. Ya todo esto va quedando evidencia y soporte para ustedes mismos, para la universidad y para mi persona, ¿verdad? Porque de repente sale ahí alguien diciendo, profesor, muy difícil la clase, no lo entendían. Si nunca está. Ustedes son casi siempre los mismos 6, no pasamos de 10, no pasamos de 10, no pasamos de 10. Pero bueno, se cuidan y nos vemos la próxima semana. Espero que Alberto esté puntual la próxima semana, igual que
Otros que Sí, entraron sí, sí, tarde. claro. 8:40, vamos a tratar de comenzar la próxima semana, ¿oyeron? Ok. Ok.